A ver, tenemos muy pocos estudios actualmente todavía, digamos, que provengan de las propias personas adoptadas y acogidas, por diferentes razones las tenemos, ¿no? Es decir, una de las razones es probablemente porque no siempre los niños y las niñas adoptados y acogidos, toman ellos la decisión de trabajarlo o estudiarlo. Esta es una de las razones, ¿no? Por otra parte, yo creo que, y esto es un poco lo que algunas veces comentamos, ¿no? Esta Convención de los Derechos de la Infancia que propone la protección de la infancia hace que estas voces de estos niños y estas niñas sean la mayor parte de las veces inaccesibles, digamos, ¿no? Es decir, yo de manera provocadora siempre digo que la voz de los niños y las niñas y de los jóvenes está secuestrada por las profesiones habilitadas para escucharles, ¿no? Que son generalmente maestros, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, logopedas y los propios padres y madres, pero no siempre estas personas producen estudios sobre esto, ¿no? Y además lo que nosotros sabemos, es decir, yo como antropóloga, sé que muchas veces las familias, y lo he visto en adopción, lo he visto en reproducción asistida, y los profesionales están más dispuestos a conversar de según qué temas con antropólogos o antropólogas que con psicólogos o personas de otras profesiones, digamos, ¿no? Que están, de pronto los perciben como gente que los está evaluando, valorando, diagnosticando. Es decir, nosotros desde la antropología no hacemos nada de esto. Lo que hacemos es, mostrar cómo la gente vive, no cómo debería vivir, que no pensamos que haya una manera de vivir o de ser, sino la de cada quien, digamos, ¿no? Entonces, esta es un poco la cuestión, ¿no? Es decir, es muy difícil acceder, y si hablamos de niños ya ni te cuento, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos en nuestro grupo un hombre joven, que además era un basquetbolista grande y así, ¿no? Y trabajaba sobre el tema de el ocio en los niños y los juegos. Bueno, cada vez que iba a un parque a tratar de hablar, esto que hacemos los antropólogos y las antropólogas, ¿no? Observación participante, tratar de hablar con, cada vez que iba, todas las familias pensando que era uno pederasta, no sé, es decir, es muy, muy complejo, sobre todo con los niños y las niñas, ¿no? Y es increíble las cosas que uno puede enterarse escuchando a los niños y las niñas, ¿no? Hay una socióloga que se llama Carol Gilligan que dice que no hay mejor informante para saber cómo funcionan, ¿no? los prejuicios, los estereotipos, las costumbres, qué sé yo, que los niños y las niñas, sobre todo de entre 8 y 12 años, ¿no? Porque, es decir, ya miran mucho, pero tampoco tienen la posición políticamente correcta de lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Nosotros ahora estamos llevando adelante un proyecto en el grupo, ¿no? Que es sobre sexualidad, ¿no? Y hemos trabajado con niños de escuela primaria sobre temas de sexualidad, ¿no? Es increíble lo que los chicos pueden contar, comentar, dibujar en relación con estos temas, ¿no? Lo que pasa es que, hemos tenido la enorme suerte de contar con 5 colegios que les ha interesado el proyecto, con padres y madres que han firmado su autorización, en fin, ha sido un proceso de comités de éticas increíbles, ¿no? Y finalmente hemos accedido a la voz de los niños y las niñas, pero es realmente muy complejo escucharles, ¿no? O escucharlas. Y si no, también caemos en otras cuestiones, ¿no? Que eso también lo vimos en su momento con las asociaciones de diverso tipo, ¿no? A veces uno accede a quienes están constituidos en asociaciones, pero también accedes a una parte de las voces, ¿no? Porque ya sabemos que no todas las familias que adoptan están en las asociaciones, ya sabemos que no todas las personas adoptadas están en las asociaciones, y a veces, como es normal, las personas que están en las asociaciones comparten un discurso, comparten una narrativa que es la que tiene que ver con sus demandas y demás. Por tanto, no siempre accedemos a las experiencias personales, ¿no? Sino más bien a las experiencias grupales, digamos, ¿no? Con lo cual también perdemos de vista esta cuestión. No estamos accediendo a gente, a personas que tienen más o menos una misma perspectiva, una misma visión, no a la cuestión más variada. Que nosotros eso en la adopción lo hemos valorado, ¿no? Es decir, a veces nos preguntamos si no estaríamos cayendo, por ejemplo, en nuestros congresos y en nuestras
en ver sobre todo a gente que se acerca porque tiene alguna dificultad, ¿no? Y nos estamos perdiendo todos los casos de adopciones y cuestiones que han ido muy bien, ¿no? Si no estaremos dando una visión de la adopción y del acogimiento con dificultades porque son las personas por ahí a las que más llegamos, a las que más accedemos. Nosotros hemos hecho algunos trabajos en algunos hospitales y lo teníamos muy claro esto, ¿no? Nosotros enviábamos una carta a través del, no sé, el servicio de pediatría y planteábamos a la gente que voluntariamente quería colaborar con nosotros, ¿no? Y teníamos claro que un porcentaje muy alto de la gente que estaba dispuesta a trabajar, por ejemplo, en un estudio que hicimos sobre posibles trastornos de espectro alcohólico fetal, muchas de las personas que venían eran porque estaban angustiadas o porque tenían la sospecha o pensaban que podía ser, o que, en fin, ¿no? Es decir, que teníamos la muestra muy sesgada, ¿no? Es decir, no estábamos mirando a todas las personas adoptadas o a todas las familias adoptivas, ¿no? Esto sucede, ¿no? Y sí que sabemos que a veces es más difícil llegar a aquellas que no tienen sospecha, no tienen angustia, no tienen... en ese sentido también hay que estar muy alertas con estas cuestiones, ¿no? Bueno, en fin, que estamos pudiendo ver, digamos, ¿no? En términos de investigación.